Yo agradezco este espacio y quisiera poner en discusión o aportar a este diálogo y a este debate sobre la justicia agraria algunos elementos, además de los que ya el Ministerio de Agricultura ha venido presentando de manera sistemática en las anteriores legislaturas, incluso en el debate del acto legislativo, de la ley estatutaria y en el debate que se dio o en las discusiones que se dieron alrededor del proyecto de ley presentado en la legislatura anterior. Nosotros queremos hacer énfasis en la necesidad y urgencia que tiene reglamentar desde el ámbito legal el procedimiento único agrario y rural que mandata el acto legislativo, poder tener competencias claras de jueces y magistrados y poder avanzar sin duda en la sistematización de los principios del régimen agrario. Y allí quisiera poner varias hipótesis sobre la mesa. La primera, los principios del régimen agrario no nacen con este proyecto de ley. El régimen agrario en Colombia desde 1811 está regulando la ocupación de las tierras, está regulando la administración de las tierras y ha venido de manera sistemática al ordenamiento jurídico incorporando principios y normas de orientación de la aplicación del régimen agrario. Desafortunadamente, después del intento de sistematizar las leyes de baldíos hacia el año 45, el país no se ha dado a la tarea de reconstruir un estatuto agrario. Y si bien esa no es la pretensión del proyecto de ley, lo que sí queremos hacer es que en el marco de los principios nosotros podamos compilarlos y ordenarlos para orientar la actividad del derecho agrario en Colombia y, por supuesto, para poder orientar la jurisdicción agraria y rural. En ese sentido, lo que impone el acuerdo de paz, que es avanzar en la jurisdicción agraria, no nos está diciendo que avancemos de manera una u otra, nos pide construir la jurisdicción y en eso ya avanzamos. Nuestra Constitución hoy reconoce la jurisdicción agraria y rural y lo que necesitamos es poder implementar su estructura. Esta pretensión de la justicia agraria que viene desde 1936, cuando ya existía la expropiación instituida por la Ley 74 de 1926, acompañada por los estudios que se hicieron en el 36, que luego se ratifican en los estudios del 59, que luego se ratifican en los estudios del 90 y que se siguen reiterando en los estudios del 2015 previo al acuerdo de paz. Lo que nos están diciendo es que el campo en Colombia, además de tener una estructura inequitativa de la tenencia de la tierra, de no tener un uso eficiente del suelo y de tener relaciones injustas entre la producción agropecuaria, debería resolverse con la presencia institucional de la justicia agraria. Queremos hacer énfasis entonces en que no se trata solo de la tenencia de la tierra, se trata en general de la tenencia, del uso, del aprovechamiento de la tierra agropecuaria en Colombia como un activo importante que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria. No se trata tampoco de afectar la propiedad privada, como se ha dicho. Se trata, por el contrario, de construir los elementos y una institucionalidad que proteja a los propietarios, a la propiedad, como un derecho no absoluto, como un derecho que, como lo dice la Constitución, le es inherente la función social y ecológica de la propiedad y que tiene un deber con el país. En particular, el suelo agropecuario es la esencia de la producción, es la esencia de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Pero además en el suelo agropecuario está el reto de poder hacer el uso eficiente del suelo, el uso eficiente del agua y poder darle la connotación que la imposición de la crisis climática nos augura. Queremos recoger un conjunto de principios. Se ha dicho aquí que los principios generan discrecionalidad. Nada más contrario a las discusiones teóricas del derecho, cuando los principios terminan siendo enunciados normativos con un contenido axiológico que nos permite tener normas de interpretación, normas de limitación de la acción judicial y administrativa y normas que nos permitan a nosotros orientar con fines y principios la implementación del régimen agrario, que mucha falta nos hace cuando propietarios son retirados de sus predios, cuando poseedores son excluidos de la explotación, cuando los ocupantes de los baldíos no tienen los derechos para estar allí y la administración guarda silencio. Nosotros insistimos en la necesidad de tener apuestas integrales. Se ha dicho acá que los jueces agrarios no deberían conocer de temas como semillas, no deberían conocer de temas como la comercialización. Lo cierto es que la producción agropecuaria, el uso del suelo, es toda una relación jurídica, una relación material, económica y cultural que necesita una regulación integral.
Necesitamos que nuestros jueces entiendan el mundo agropecuario, que cuando se va a ordenar un lanzamiento por ocupación de hecho, se entienda que los ciclos productivos tienen una vida y que hay que respetar los ciclos productivos como lo mandata el artículo 65 de la Constitución, que protege de manera especial la producción de alimentos. Necesitamos que los jueces entiendan que la comercialización de productos tiene unas reglas. Necesitamos que los campesinos, que los pequeños y medianos productores y que los grandes productores puedan tener reglas de juego para exigir las normas sanitarias, fitosanitarias, para exigir lógicas de comercialización justas. Necesitamos entonces con ello abordar un punto que se ha puesto aquí de manera sistemática y tiene que ver con los procesos agrarios y la fase judicial de los procesos agrarios que creó el Decreto Ley 902. Para el Ministerio de Agricultura y para esta ministra en particular, como en su oportunidad se dijo ante las demandas presentadas contra el Decreto Ley 902, hay errores crasos en esta norma. Evidenciemos de alguna manera, ejemplo, la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de baldíos reglada por el artículo 72 de la Ley 160, que de manera especial permitía a la administración revocar un título cuando, por ejemplo, se había entregado a sujetos que no eran de reforma agraria, cuando se había adjudicado un bien inadjudicable. Y el decreto ley 902 judicializa la decisión de la revocatoria directa del acto administrativo, contrariando técnicamente la teoría del acto administrativo y la facultad de la administración de revisar sus decisiones. Hoy lo que estamos proponiendo con el proyecto de jurisdicción agraria es precisamente retornarle a la administración esa facultad que tenemos. Y claro que hablamos de los procesos agrarios. Se confunde la expropiación agraria con la extinción agraria. Se confunde la expropiación con los procesos agrarios. En primer lugar, debemos reiterar que frente a la expropiación agraria no hay modificación alguna, tal cual como está regulada en los artículos 32 y 33 de la Ley 160, salvo reconocer que serán los jueces agrarios y rurales, por obviedad, quienes conozcan de la expropiación agraria. Frente a los procesos agrarios especiales de los que trata la Ley 160, nos parece importante ponerlos en discusión. ¿Puede la administración decidir recuperar un bien baldío indebidamente ocupado? Pues eso es de hecho lo que se ha venido exigiendo desde la discusión agraria, que dejemos de comprar tierras y que nos dediquemos a regularizar la ocupación de los baldíos. Pero si le quitamos a la administración la posibilidad de recuperar un bien baldío indebidamente ocupado, estamos dejando una contradicción profunda, tanto para decir que queremos que se haga, pero no nos dejan hacer. Hemos recuperado desde la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294, hasta el conocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, más de 70.000 hectáreas de bienes baldíos indebidamente ocupados, lo que demuestra que cuando la administración toma la decisión de administrar las tierras de la nación, lo puede hacer de manera eficiente. Y esas decisiones tienen control de legalidad. Cualquier persona en interés general y aquellas que se sienten afectados pueden demandar en nulidad los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras. Y es precisamente por eso que necesitamos jueces y magistrados en la jurisdicción agraria y rural, para que podamos tener un control de legalidad más expedito, un control de legalidad más eficiente y oportuno, un control de legalidad que genere garantías y que si hay mérito para ello, el juez pueda suspender la ejecución del acto administrativo. Se ha dicho acá que sería inane el control de legalidad, desvirtuando la labor que se contiene en un derecho muy construido, el derecho público que ha permitido que la administración en Colombia sea vigilada y controlada en la jurisdicción contencioso administrativa. Y lo que proponemos acá es que ese control lo hagan los jueces especializados de lo agrario y rural, que además de entender la teoría del acto administrativo, entiendan el derecho agrario y puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. Hablemos del deslinde de tierras de la nación. El deslinde de tierras de la nación es la potestad que tiene el Estado para definir cuando un bien público se delimita y se separa del bien de propiedad privada, tan importante para poder defender las ciénagas, los humedales, los bosques nacionales, para poder defender los playones y sabanas comunales, reservas territoriales del Estado tan vilipendiadas y acaparadas en las lógicas de la guerra en Colombia.
Hoy necesitamos que la administración pueda decir cuáles son esos bienes de uso público. Nada más importante en la crisis climática que salvaguardar esos bienes de uso público de importancia ambiental, esos ecosistemas que nos permiten la regulación hídrica, esos bosques que nos permiten la captura de carbono. Recuperar los bienes de uso público de connotación ambiental resulta entonces fundamental. Hablemos del proceso de delimitación, que es el de que acabamos de hablar. Hablemos del proceso de extinción agraria del dominio por incumplimiento de la función ecológica y social de la propiedad. Quizá es el proceso más complejo que podamos tener en los procesos agrarios especiales. Este proceso, instituido en la Ley 200 desde 1936, que fue llevado a la vía administrativa por la Ley 135 de 1961, es el proceso que permite revertir al dominio de la nación esos bienes incultos y ociosos que se dejaron de explotar, o esos bienes que se vienen explotando en contravención de las normas ambientales, generando un daño. Este es un proceso que tiene control de legalidad. Es un proceso donde el juez, una vez lo decida, puede ordenar la suspensión del acto administrativo y con ello, sin duda, garantizar los derechos de las partes. Finalmente, el proceso de clarificación de la propiedad. Una discusión suscitada fuertemente por la sentencia T488 del 2014, en donde se le pedía a la gente acreditar propiedad privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 160, que dice que se acredita propiedad privada por título originario otorgado por el Estado que no haya perdido su eficacia legal o por títulos inscritos con anterioridad a la Ley 160 del 94 que tengan tiempo igual al de la prescripción adquisitiva en ese momento, es decir, 20 años. El proceso de clarificación de la propiedad nos permite ordenar la propiedad. Fue creado también en 1926 con una junta de gobierno que decidía qué bienes habían salido o no de la propiedad del dominio de la nación. Hoy lo que necesitamos es agilizar ese proceso. Llevar esta discusión a la instancia judicial permite decir que muchas de las situaciones de informalidad de la tenencia de la tierra se van a suspender y serán entonces difíciles otorgar los títulos de formalización de la propiedad privada. Los procesos agrarios especiales, como lo ha dicho la Corte Constitucional de manera reiterada en varias sentencias, en la C623 del 2015, la 416 del 2016, la 235 del 2016 y recientemente en la 213 del 2021, sumada a la constatación del grave incumplimiento en la administración de los bienes baldíos que hiciera la Corte Constitucional en la SU 288 del 2022, nos dicen que los procesos agrarios son un instrumento esencial no solo para administrar las tierras de la nación, sino para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, la producción de alimentos y el ordenamiento social de la propiedad rural. Ninguno de ellos sustraído del control y la vigilancia de un juez. Ninguna actuación agraria se verá bajo la jurisdicción agraria y rural sustraída de la vigilancia y del control que nos permiten hoy los jueces agrarios y rurales. La urgencia de que jueces y tribunales agrarios y rurales empiecen a funcionar de manera progresiva en el territorio nacional tiene que ver precisamente con que todos los procesos agrarios que están cursando necesitarían de una discusión en la instancia judicial, bien sea porque son conocidos directamente por los jueces o porque frente a ellos estos jueces hacen control de legalidad. La jurisdicción agraria, y con esto, presidente, voy cerrando, no tiene que ver solo con las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras. Acotar el régimen agrario a las decisiones administrativas es volverlo muy pequeño, es perder de vista la relación del campo, es quizá la muestra clara de que la ciudad está desconectada con la realidad rural. A diario se radican en los juzgados promiscuos municipales y juzgados del circuito procesos posesorios, divisorios, reivindicatorios, de disoluciones de comunidad, procesos que requieren de la especialidad del régimen agrario. Los procesos de división y de pertenencia que vienen fraccionando el suelo rural, generando la ampliación de ese minifundio improductivo como correlato de la concentración, deben frenarse a través de jueces especializados que conozcan y dimensionen el régimen agrario. Los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, que a veces cursan muy rápido y a veces cursan muy lento en las inspecciones de policía, deben tener un espacio en la jurisdicción agraria y rural y debemos superar esos procesos policivos que no tienen control de legalidad. Debemos superarlos con la creación de la jurisdicción agraria y rural y para eso proponemos normas específicas en este proyecto de ley. El Gobierno Nacional tiene toda la disposición para poder construir de la mejor manera ese ámbito judicial que nos dé a todos garantías, que le permita a la administración ejercer la adecuada
el adecuado ejercicio de la regulación de las tierras de la nación, así como permitirle a la nación avanzar en sus metas de reforma agraria, garantizando los derechos de poseedores, ocupantes y propietarios y permitiendo la presencia activa, directa, de un juez que dirima cualquier conflicto entre los particulares, entre la administración y los particulares, o vigilando que la administración no se salga de las decisiones en justicia y en derecho. La realización de la jurisdicción agraria, la inminente necesidad que tenemos de tener nuestros jueces es también la necesidad que tenemos no solo de avanzar en cumplir con el acuerdo de paz, sino con la necesidad que tenemos de hacer paz en los territorios. Un juez, un servidor de la rama judicial autónomo e independiente que dé garantías a las partes, que además se permita presentar como un juez conocedor del territorio, conocedor del ordenamiento jurídico, con facilidades para buscar respuestas, para buscar alternativas, para tomar decisiones que garanticen no solo los derechos de las partes, sino la producción de alimentos y la justicia agraria, será sin duda la antesala de esa paz tan anhelada por Colombia en muchos años y una apuesta para transformar el campo colombiano como ese elemento necesario para transformar a nuestra Colombia. Hemos dicho en el Ministerio de Agricultura que podemos ser una potencia agroalimentaria y para eso necesitamos ordenar y garantizar la seguridad, la estabilidad, la justicia social en el campo colombiano. Hemos dicho en el Ministerio de Agricultura que hay que hacer la reforma agraria para modernizar el país, para elevar el nivel de producción, para mejorar el nivel de calidad de vida de los campesinos y para ello necesitamos una justicia que también vigile las decisiones de la administración. Hemos dicho en el Ministerio de Agricultura que hacer la reforma agraria es hacer la revolución por la vida. Agradecemos a esta célula legislativa la apertura para esta discusión y permanecemos aquí para que todas las discusiones nos permitan enriquecer este proyecto de ley. Muchísimas gracias.